Con Carmen Menares, antropóloga, con Cecilia Astorga, alopoeta y payadora, y con Carlos Carvajal, miembro y gestor de los bailes chinos. Vamos a tener 3 presentaciones, tenemos 10 minutos por presentación y después vamos a abrir a una ronda de preguntas. Entonces, Carlos, por acá, bueno, Carmen. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Nosotros somos una asociación muy nueva que nace fundamentalmente para visibilizar el aporte de las humanidades y las artes en la construcción del conocimiento. Y nos constituimos como comisión hace muy poco. Somos 3 personas, Eliana Berríos, que es también antropóloga, y Marcela Cubillos, que es historiadora de la Universidad Católica de Valparaíso. Yo vengo en representación un poco en representación de la comisión a plantear ciertas cuestiones referentes a la ley, pero primero quería un poco partir con ciertos aspectos más bien teóricos que, como represento una asociación de investigadores, queríamos poder iniciar sobre la base de una definición de patrimonio que es de Jean Davalon, que habla y entiende al patrimonio como bienes públicos inalienables. Que significan estos bienes, al ser inalienables, son escindidos o se sacan del circuito de consumo, ¿sí? ¿Por qué son escindidos de ese espacio? Porque son esos bienes, o a partir de esos bienes, que la sociedad puede construir los vínculos, ¿sí? Es por eso que él diferencia 2 miradas respecto al patrimonio, una que la llama sustancialista, que significa que es una mirada que solamente se realiza por medio de los investigadores, ¿cierto?, o los especialistas que determinan el valor del objeto y al determinarlo se vuelve patrimonio. La otra mirada es la relativista, que más bien quiere relevar el sujeto dentro del patrimonio como una construcción social. Entre medio de esas 2 posturas, Davalon va a trabajar una perspectiva que la va a denominar una perspectiva simbólica o institucional, que entrelaza ambas miradas, entendiendo que lo patrimonial aparece solo en la relación entre el objeto y el sujeto, ¿sí? Sin uno o el otro no podemos estar trabajando sobre ese concepto. Ahora, llama la atención en ese sentido que la ley está, o como ha sido construida, tiene claramente una perspectiva sustancialista, ¿no?, donde efectivamente quienes van a construir o quienes van a determinar son fundamentalmente los especialistas, ¿sí? Una mirada más técnica que ya no quiero repetir nuevamente, pero que efectivamente lo que no tiene o lo que no aparece es precisamente la participación o la sociedad civil en ese proceso. Llama la atención además que desde la perspectiva como de los estudios patrimoniales, ¿cierto?, es ya consenso no seguir hablando de patrimonio como tal, sino que de procesos de patrimonialización, entendiendo, ¿cierto?, que efectivamente no podemos pensar el patrimonio sin la sociedad o sin el interés cultural que existe en torno a estos bienes. ¿Por qué? Porque efectivamente estos bienes son los que cristalizan de alguna manera ciertos valores o principios que la sociedad quiere o lucha por preservar y entregarlas en el presente, mirando hacia el pasado para entregarlas a las generaciones que siguen,
¿sí? Por eso el interés social es fundamental y es el primer gesto de patrimonialización que el autor que les señalo va a establecer como fundamental para todos estos procesos. Sin ese interés, sin esa relevancia, ¿cierto?, de la sociedad, de algún aspecto específico de los bienes, no podemos comenzar ningún proceso de patrimonialización, ¿sí? Una vez terminado un poco eso, solo algunas referencias en torno a lo que a nosotras nos convoca es la pregunta en torno a qué es lo que pasa en términos locales, en términos del rol de las universidades regionales en estos procesos de patrimonialización, no solo en términos de la comunidad que forma parte de ese bien, sino que también qué pasa con los académicos e investigadores de cada región, los académicos locales y los municipios. Y por otro lado, discutíamos también mucho en cómo finalmente, si nosotros celebramos la transformación del concepto de monumento hacia interés cultural, hacia los bienes de interés cultural, sin procesos claros de participación, esos intereses culturales ¿a quién van a representar finalmente? ¿Sí? Y el último punto, que es el que tiene que ver con esta mesa directamente, es que un tema que ya ha sido tocado en otras mesas, que desde una perspectiva antropológica es muy difícil separar lo material del... Apagué yo sola. Perdón. Separar y hacer esa distinción tan diferenciada entre lo material y lo inmaterial. Todo lo material tiene una parte o una faz inmaterial que son precisamente los saberes, el conocimiento, las percepciones, los sentimientos, las sensaciones que tienen los sujetos sociales en relación a los bienes en particular, ¿sí? Por lo tanto, en ese sentido, si bien es fundamental la inclusión del patrimonio inmaterial dentro de la ley, también me gustaría poner sobre la mesa de alguna forma la discusión de que los patrimonios en general, sí, todos tienen una parte inmaterial que es el saber que tienen las comunidades en torno a esos objetos o a esas manifestaciones culturales. Por último, y es luego el final de mi exposición, también tiene que ver con lo que nos convoca como asociación, es precisamente el punto de la investigación o la reflexión en torno a los procesos sociales o los vínculos sociales que se generan a partir de las patrimonializaciones. Cómo finalmente también la institucionalidad, cómo se hace o no cargo de la necesidad de generar reflexión permanente en torno a estos procesos. Eso, básicamente. Gracias. Muchas gracias, Carmen. A propósito de los procesos de patrimonialización, el año 2013, por una resolución exenta del ex Consejo de la Cultura, se inscribe a los bailes chinos en el inventario del patrimonio cultural y se crea el inventario con su primer elemento, que son estos, los bailes chinos. Después, el 2016, se inscribe su segundo elemento, que es el canto a lo poeta. Tenemos la suerte inédita en este proceso de construcción de la ley de escuchar a dos cultores ahora que se van a referir a este proyecto de ley. Carlos Carvajal, miembro de Bailes Chinos, Cecilia Astorga, payadora, cantora, lo poeta. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, que me parece que de los que hemos estado acá es la primera vez que estamos invitados y convocados a participar de una ley. Es novedoso que cuando ya esté el proyecto ya listo se haga esta instancia de participación, pero siempre es bienvenida. Bien lo sabemos los que
pertenecemos al ámbito del patrimonio inmaterial, una palabra súper importante y que nos hemos sumado aprendiendo también de lo que son las artes de tradición. En mi caso, yo soy cantora de tradición, canto a lo divino de muy pequeña, me hice payadora con el tiempo de manera muy natural, de ahí me hice lo que se llama en folclore, cultora consciente, y ahora soy dedicada completamente a los versos. Aparece el canto a lo poeta como un parámetro muy importante del patrimonio inmaterial de Chile, muy fuerte en la tradición de la literatura oral. Y en mi caso, cuando es improvisada, es todavía más inmaterial. Como decía aquí la compañera, hay una ligazón en la actualidad también con lo material, y de lo material con lo inmaterial. En la ley eso aparece también, me llamó la atención porque yo tenía la inquietud de saber los bienes materiales que producimos los inmateriales, hasta donde quedaban evidenciados y resguardados. Es interesante, como decía, aparecer por primera vez en una ley, y empieza el desafío para las personas, los técnicos, los que trabajan en patrimonio, y también para los cultores anónimos, los cultores agrupados. En mi caso, tenemos una organización que lleva más de 25 años, que es la Asociación Nacional de Payadores, Asociación Gremial de Payadores, porque nos acogimos a una ley antigua, entonces somos una asociación gremial, que también responde a unos parámetros que es como un sindicato. Ahí también nosotros tendríamos que proponer una posibilidad de agrupación de cultores naturales o de cultores del patrimonio inmaterial que fuera reconocida como una agrupación legal con personalidad jurídica, pero que fuera dependiente de otro lugar. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Economía, y es como raro, ¿no? Y esa sería una idea también para proponer para después. Bueno, el patrimonio inmaterial vigente hoy en día es muy fuerte. El canto a lo poeta, en mi caso, es muy vigente. Los versos a lo divino, los payadores, estamos creciendo cada vez más. Yo creo que con ley o sin ley igual hemos sobrevivido y sobreviviremos por los siglos. Así que al margen o a favor de la ley estamos y estaremos siempre ahí. Por cierto, nos sentimos muy contentos de estar reconocidos también. Ahora, en el canto a lo poeta hay un ámbito que es de devoción, de tradición familiar, muy profundo y muy personal. Y hay un ámbito también que va unido en el canto a lo poeta, que es un mundo, que es el mundo de la paya, de los payadores. Y ahí también aparece un personaje, el payador o la payadora, que se relaciona con el mundo de los artesanos, por ejemplo, porque es un trabajador también, un trabajador del arte popular. Y también estamos como en el aire, como entre ámbitos que no están siempre bien determinados. Así que ahí quedamos en un ámbito como una nebulosa, que no estamos bien tratados ni en la ley laboral ni en la ley del patrimonio, y sería también interesante, somos patrimonio, sin embargo somos trabajadores también. En este ámbito también quiero decir un ámbito que quedamos también en el aire, que es lo regional. El arte que yo practico en lo personal es principalmente de la región central de Chile, abarca varias regiones. Entonces, por ejemplo, veo que no hay representantes del patrimonio inmaterial en el consejo, los consejos regionales, lo que es bien extraño, por decirlo, y la región metropolitana, la región de Valparaíso, mi región, la región de O'Higgins, son fundamentalmente las regiones de los poetas, cantores y payadores de Chile. Entonces habría que inventar una manera de que hubiera una relación interregional también, una representación ahí que a mí me parece que tendría que ser de un cultor relevante,
con nombre y apellido. Entre los nuestros tenemos ya reconocido varios tesoros humanos vivos que sin duda son muy dignos representantes también de nosotros. Y también un representante elegido por nosotros, porque ya tenemos organización. Hay una agrupación de cantores a lo divino nacional, de payadores, hay agrupaciones más pequeñas de payadores y de cantores a lo divinos, y junto con otras representaciones de patrimonio inmaterial, como los bailes religiosos, me parece que habría que incluir fuertemente lo que lleva los conjuntos folclóricos, que también están fuera de cualquier ley y hacen un trabajo tremendo. Se ha hecho un trabajo inmenso de recopilación y de transmisión de material de patrimonio a lo largo de los años. Entonces eso tampoco está resguardado. Tendría que tener una representación también, como se está intentando aquí en Santiago en una mesa de folclore, que funciona así nomás un poquito, pero habría que darle más fuerza a esas representaciones. Cabe señalar que como grupo también tenemos formas de trabajar, formas que son de muchos años, son también parte de nuestro patrimonio, de nuestra tradición. Ha costado mucho, en muchas ocasiones, entendernos con las organizaciones que son administrativas, no sé, municipales o gubernamentales, porque nosotros tenemos un tiempo, un ritmo, un lenguaje, una forma de ser, un modo, como decían nuestros antiguos, muy especial. Puede parecer muy cerrado, quizás lo es, y cada vez más abierto a trabajar en conjunto, y ahí estamos aprendiendo también. Dentro de ese aprendizaje y las tareas que nos llevamos, que hemos escuchado en esta mañana, es reforzar nuestras organizaciones y comunicarnos. Con los bailes chinos, por ejemplo, ellos tienen su organización también bien fuerte, pero la verdad que nunca nos hemos reunido, así decir, ya estamos aquí, están los payadores, los cantores a lo divino, los bailes chinos, la gente de los títeres, del circo. Nunca lo hemos hecho, y esa tarea pendiente también, y agradecemos la oportunidad también de comunicarnos en eso y de tener acceso a lugares que puede otorgarnos también una ley. La ley podría ampararnos en ese sentido, de procurar que nosotros también podamos estar comunicados. Aunque me parece que la idea de estas leyes son separar más que juntar, ¿no? Y de polarizar los sentidos y que nadie se junte. Así que esa es tarea personal, y que tomamos la mano que nos dio nuestro amigo José en la mañana para juntarnos y reunirnos para compartir la experiencia, porque al final aquí todos estamos por cariño, un cariño inmenso a nuestra tierra y a nuestro patrimonio. Eso sería por mi parte, y yo, como soy poeta, en la mañana escuché una historia muy terrible, ¿no? Estábamos aquí escuchando la historia de San Luis de Macul, y a mí se me ocurrió inventar algo. Ajá. ¿Ah? Sí, pues. Sí, San Luis. No sé si de Las Condes, sí, escuché de Las Condes. Dice así. Se ha quedado en la memoria que allá en la villa San Luis, una familia feliz quiso construir su historia. Una familia feliz quiso construir su historia. La senda es contradictoria, no es lo mismo que al inicio. La indignidad es el vicio, la verdad se ha de saber, pues se quiere demoler algo más que un edificio. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Carvajal. Soy integrante de los bailes chinos, única expresión inscrita en la lista representativa
de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. A su vez soy parte del Comité Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial. Como baile chino en sí, hemos sido un dolor de cabeza para el antiguo Consejo de la Cultura y en este caso para el Ministerio. No ha sido fácil tratar con ellos, no por un tema de mala onda, sino que por un tema de que no existen las herramientas legales para poder ejecutar algunas cosas. Sin ir más lejos, se supone que en 2009 se firma la Convención para el Patrimonio de Salvaguardia Cultural Inmaterial y en aquella oportunidad se hace ley, pero desde aquella oportunidad hasta ahora no existe un reglamento. Entonces, de repente, algunas de nuestras cofradías o chinos, en algunos lugares, sus sectores o sus lugares ceremoniales están siendo amenazados. Y al ser amenazados no existe ninguna ley que nos avale o los cuide, ¿ya? Hace poco nos juntamos y estuvimos conversando con algunos chiquillos referente al tema de la ley. Y algunas cosas de las que salieron y que nos preocupan son como parte de esta ley, ¿ya? Nos preocupa que lo que es inmaterial sea invisible a los ojos del resto. Regularmente vale más una flauta o un cacharro de greda que la persona que lo ejecuta, que la persona que tiene el saber, ¿ya? En ninguna parte de la ley aparece eso. Nos llama poderosamente la atención que la ley parte diciendo que la tuición y protección es parte del Estado. La tuición. O sea, ojo con esa palabra. Tuición significa mucho. Estoy entregando mi tradición, estoy entregando mi, no sé, por lo que más tengo, lo que más quiero al Estado. Ya muchas veces podemos decir, sí, pero es que una palabra más, una palabra menos, no. Porque sabemos que el Estado se mantiene, pero los gobiernos cambian. Y cada gobierno piensa de una manera distinta. Entonces, esa palabra tuición ya nos empezó a generar ruido. Y es un tema que nosotros estamos tratando de ver y de alguna u otra manera tratar de buscar la forma de llegar a la Comisión del Congreso para exponer estos temas. Porque nosotros no nos sentimos dueños de nuestra tradición. Nosotros somos herederos de una tradición. Alguien en algún momento partió con esto, que son los reales dueños, pero nosotros somos herederos. Y como herederos no podemos entregar la tradición que ni siquiera nos pertenece a nosotros, por respeto a nuestra tradición. Partamos por ahí como patrimonio inmaterial. En alguna ocasión también volvimos a tomar el tema de la conformación de los consejos regionales, eso ya lo tocaron en la mañana. Los consejos regionales y el Consejo Nacional, yo en algún comité de patrimonio inmaterial estuvo presente el subsecretario, por allá por noviembre del año pasado, y le hice ver que nuestras comunidades de base, o sea, los bailes chinos, o cantores a los poetas, o algunas de estas comunidades que no están, ¿cómo se dice?, legalmente inscritas, porque nosotros no tenemos personalidad jurídica, pero para conformar los consejos regionales pedían que fueran organizaciones culturales de base, llamaban a junta de vecinos, un montón de personajes, pero nosotros que somos patrimonio de la humanidad, los únicos en la lista representativa, no tenemos cupo, porque nadie nos va a presentar a nosotros al Consejo Regional. No tenemos un respaldo que nos avale, no tenemos ninguna institución que nos avale, quedamos fuera. Cada Consejo Regional no tiene ningún cultor, y cuando digo cultor, ya sea un artesano, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de cultor, cualquier persona que maneje un saber, no existe, porque son personas naturales. Y los consejos regionales no están compuestos por personas naturales. Le hice ver también que en el nacional había solo un cupo para un cultor y aparte para una persona especialista en patrimonio inmaterial, ¿ya? Y aparte personas colegiadas. Sepan ustedes que las personas que han hecho más por los bailes chinos en cuanto a literatura, en cuanto a trabajos de audiovisual y un montón de cosas para poner esto en valor, son gente que no pertenece a ningún colegio. Son antropólogos que no pertenecen al colegio de antropólogos. Y son los que más han hecho por nosotros los bailes chinos y estamos agradecidos por ello. Y la misma gente lo reconoce y sabe quiénes son. Porque antiguamente pasaba que venía gente de estos colegios o de estas instituciones, hacían los levantamientos etnográficos y después nos volvían a las comunidades. Y se generó una mala onda terrible con ellos. O sea, no queríamos dar pase a nada porque no había de vuelta nada. No existía ninguna cosa que nos compensara por lo que entregamos.
En la actualidad eso se borró con esta gente. ¿Qué pasa? Que ellos tampoco podrían ser parte de estos consejos nacionales. ¿Y quiénes son los más expertos en este caso? Aquí a todos se les pide colegio antropólogo, colegios de historia, la misma gente del, ¿cómo se llama?, de arqueología. Todo tiene que ser de colegio. Pero sepan ustedes que hay gente súper capacitada, con mucha más experiencia, que están fuera de los colegios. Razones no se las podría decir, pero hay gente muy capacitada. En esta misma ley tampoco aparecen sanciones. Y resulta algo muy paradójico, porque en el artículo 34 dice que la persona que atente contra el bien material propio, o sea, contra mí mismo, va a ser sancionado de acuerdo al artículo 10. Y el artículo 10 y el 14 solo hablan de patrimonio material. Si ustedes leen la ley, leen el 34 y se van a ver ¿cómo se llama?, los castigos que hay, son solamente para patrimonio inmaterial, nada de inmaterial. Y los inmateriales tenemos muchos agentes externos, imagen, a nosotros la misma iglesia. La iglesia muchas veces nos ha puesto el pie encima con nuestras tradiciones. ¿Y quién nos defiende de ello? Nadie. ¿Por qué? Porque para yo estar en la fiesta necesito que ellos me den el pase. En este rato la ley en Chile, a los chinos propiamente tal, como ejemplo, no tenemos nada a favor. La ley no nos ampara en nada. ¿Cómo yo busco civilmente a alguien de una asociación que me quiere castigar porque no fui a una misa y no me deja participar en la solemnidad mayor de cada una de las fiestas? Sepan ustedes que los chinos solamente participan en las fiestas que son propias de ellos. 26 de diciembre Andacollo, 2 de febrero Candelaria, 16 de julio el Carmen, que son las fiestas que son convocados los chinos. Se los pongo como ejemplo, porque puede pasar lo mismo con la gente de los cantoros divinos, que un día les cierren la puerta y los dejen cantando en la plaza en vez de dentro de la iglesia. ¿Quién los defiende a ellos? ¿Quién defiende o quién sanciona a aquellas personas que atentan contra el patrimonio inmaterial? Esas sanciones acá no están. Todavía esta ley sigue viendo el patrimonio en sí, pensando que el objeto y el edificio vale más que la persona. Todavía se piensa esta ley que desde este edificio nacen las personas, no que las personas construyeron este edificio. Todavía piensa esta ley que desde una flauta, desde un cacharrito de greda, nace la gente, y no que la gente hizo esas flautas. Falta valoración. El inmaterial todavía sigue siendo invisible. En la mañana hablaron mucho de material, se habló de la Villa San Luis, se habló de barrios patrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recién ahora en la mesa 4 tocamos el tema inmaterial. Y para nosotros es un tema sensible, porque se hace una mención muy mínima a lo inmaterial, muy mínima. Y cuidado con lo que les dije en un principio, cuidado con esa palabra que dice tuición, porque en algún momento nos puede pasar la cuenta. La mañana también se habló del tema de lo indígena. Lo indígena tiene su parte inmaterial, pero ellos regularmente, a pesar de todo, hay convenciones que todavía lo están protegiendo. Al resto de los cultores no, a la gente de la artesanía, a la gente que trabaja con el tema de los carpinteros de ribera, a los mismos payadores, a los cantores divinos, toda esa gente somos inmaterial, los mismos chinos, todos aquellos somos inmaterial, y necesitamos que esta ley, o que en esta ley se nos escuche. Los chinos ya hemos hablado suficiente con el ministerio, o con el consejo, por decirlo así. Ahora poco tuvimos la posibilidad de reunirnos en La Tirana, y las cosas son claras. Si no logramos tener una ley que a nosotros de verdad nos proteja de todos estos agentes externos, simplemente creo que vamos a terminar dando un paso al costado. Suena feo, pero simplemente si es que el Estado se quiere apropiar de nuestra tradición y aparte de eso no quiere ser capaz de cuidarnos y respetarnos, otorgando una ley que nos pueda defender ante toda gente, creo que lo más conveniente va a ser que demos un paso al costado y seguir con nuestras tradiciones como lo hemos sido hasta ahora. Así como recién decía Cecilia, nosotros hemos persistido por años, llevamos por 500 años, ustedes me ven joven, pero llevamos 500 años estando acá, defendiendo nuestras tradiciones, y no vamos a claudicar con eso. Eso sería. Muchas gracias. Sí. Vamos a
abrir la palabra para quienes tengan alguna pregunta o comentario. En la mañana en varias mesas hablamos de la diferencia o de cómo abordar el concepto de inmaterial, y estaba puesta en la mesa la discusión necesaria sobre si es pertinente o no separar lo material de lo inmaterial. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Justo lo había apuntado aquí también. Es interesante eso, porque como hablaba de personas y grupos que quedamos entre medio, también aparece eso, patrimonio inmaterial e inmaterial. Hay una división que a veces no es muy saludable, porque son artes integrales. Imagínense, en el caso nuestro, por ejemplo, yo canto. Hace un tiempo se decía, tú eres músico. No soy músico, yo soy poeta. Entonces, al fondo del libro, cuando había los fontar, al fondo del libro, no, pero es que yo soy de la tradición oral, no escribo. Entonces empieza uno a deambular por distintos lugares y personas, y queda en un espacio vacío. Así que ahí hay algo que trabajar sobre el concepto y sobre las posibilidades también que hay de abrir nuevos conceptos más integrales. Porque hay muchas personas, hay muchos grupos, muchas expresiones que quedamos precisamente en un territorio muy integral. Así que hay tarea por ahí. Sí, con respecto a lo mismo, y como se dijo en la mañana, yo creo que la cosmovisión es que somos parte de un todo. Nada funciona, somos un engranaje, ¿ya? El tema es que pasa algo similar a los chinos. Podemos decir chino a nivel general, pero acá cada chino pertenece a un territorio. Y cada territorio es distinto y tiene diferentes tipos de manifestación. Puede existir una misma flauta y un mismo tambor, pero la forma en que se hacen y las visiones son distintas. Entonces, en esta ley, en la ley en sí, en el cuerpo, tiene que ir separado. Así como hay sanciones para aquel que raya acá el monumento nacional, tiene que haber también una sanción para aquel que atente contra el patrimonio inmaterial. Sanciones y cosas que en esta ley no hay. Sí, hola, buenas tardes a todas y todos.